여러분, 안녕하십니까. Hoy os vengo a hablar del sistema de escritura coreano, que en el sur lo denominan Hangul y en el norte Joseongal. Yo lo que quiero hoy hacer es una comparación de pronunciación y de entonación, porque, a ver, son el mismo idioma, en realidad, pero hay un cambio más que sintáctico de pronunciación y de entonación, porque son dialectos en realidad, dialectos diferentes, no idiomas diferentes. Y bueno, allá vamos. Ka, na, da, ra, ma, ba, za. Esta la vamos a llamar redondita, que no tiene sonido. Za, cha, ka, ta, pa, ja. Luego están las tensificadas, que son la versión doble de algunas de estas de aquí. Y suenan ka, ta, pa, sa, za. Esta es un poquito difícil de pronunciar porque hay que picar la lengua en el paladar duro, al lado, por detrás de los dientes justo. Y ya vamos con las vocales. Y son a, ya, yo, o yo, u, yo, y que esta es, hay que estirar un poco la boca y suena como la U del francés. Y luego tenemos la I. Estas suenan ye, ye, wa, wo, wi, we, 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 i. En Corea del Sur no diferencian estas dos de aquí, de estas dos de aquí, que suenan y ye, pero en la RPC sí que las distinguen, siendo estas dos un poco más abiertas que estas dos, cada una con su correspondiente. Es decir, e, ye. En el norte sonarían e, ye. Luego, quiero remarcar una cosa. El sistema Chosungun de escritura es un silabario, en realidad. Es decir, juntan una consonante y una vocal, y luego si es una consonante más. Esas son las consonantes batchim. Batchim significa sostén, o algo que sujeta algo. Y varían un poco su pronunciación de las consonantes primeras, que son ka, na, ta, la, ma, pa, ta. Esta, por ejemplo, es un sonido glotal que no tenemos en castellano. Glotal quiere decir que se pronuncia con la garganta. Porque, a ver, mucha gente la pronuncia nasal y no es nasal, es glotal. Yo tengo un cabreo, por llamarlo de una manera, con la Real Academia Española. Y es que Pyongyang la han transitado con una I latina y con una N. Es con la redondita. Y es que no puede ser porque es que suena con esta, suena con la garganta, no con la nariz. Luego estas dos suenan como una T, K, como una T también, ta, una P normal, una T, una K y una T. Luego tenemos las batching complejas, que son todo este grupo, y tenemos dos subgrupos. En estas de aquí se pronuncia la primera consonante, K, na, la, pa. Y luego esta se pronuncia la segunda consonante, Ka, pa, ma, ta. Luego, para juntar las sílabas, es de la siguiente manera. Tienen un orden, que es consonante y luego una vocal, siempre. Si la vocal es horizontal, es decir, de este grupo, o yo, u, yo, y, se coloca debajo, la vocal, debajo de la consonante. Para las verticales, es decir, allá, yo, y, se coloca al lado de la consonante. Luego, con una consonante batching, que es el segundo grupo de consonantes que he nombrado, se coloca, por ejemplo, si es consonante vocal, es decir, que si se coloca la vocal al lado de la consonante,
se coloca debajo de ambas. Luego, si es consonante vocal y la vocal se coloca debajo, pues la bachin, la consonante bachin se coloca debajo de la vocal. Luego, vamos a poner varios ejemplos. Sin bachin se coloca la redondita y luego colocamos debajo, por ejemplo, una O. Pues queda una O, porque es que esta no tiene sonido si se coloca primera. Luego, tenemos una K y una A. Se coloca al lado. Pues tenemos una Ga. Luego, si le ponemos una bachin, una consonante bachin, esta no tiene sonido, como antes, una E, una Pa y una Za. Pues queda op, op. Pues este es el grupo que suena la primera. Y la segunda no suena de momento. Luego esto, tenemos una Pa, una A, una doble K. Tenemos pack, que esto significa afuera de. Pero si le quitamos una K, tenemos pack, que es un apellido coreano. Al ser un apellido coreano, es muy común que tenga una transliteración. Y tiene una transliteración que a mí no me gusta nada. Que es Park. Se ha pedido Park. Y, a ver, por aquí yo no veo ninguna R. Es Pack. Pack. No hay R. Esa transliteración solo se usa en inglés. En castellano no tiene sentido poner una R. Y luego tenemos el segundo grupo, que es una encima de la otra, que es Sio, O y una Ma, que queda Som, isla. Luego, este es un ejercicio que se hace cuando se está aprendiendo a leer en coreano, que es diferenciar consonantes tensificadas y las normales. Ahí tenemos tres palabras, que es dal, tal, tal. Dal, tal, tal. Que son parecidas en pronunciación, pero son muy diferentes en significado. Dal es luna o mes. Tal es máscara. Y luego tal, de talgo, como talgo, es hija. Luego aquí tenemos tres verbos, que los verbos en coreano, en infinitivo, acaban en da. Es como nuestro ar, er, ir. Tenemos el verbo jida, chida y jida. Jida, que es surgir, aparecer. Chida, que es golpear. Y luego chida, que es cocer al vapor o cocinar al vapor. Luego, ya por último, vamos a empezar un poquito con la gramática coreana. Pero muy poquito, una iniciación breve. Hay que destacar el coreano primero, que es una lengua aislada, o también se suele añadir a la familia altaica, tal como el mongol, el japonés, etc. Pero no está muy claro si es aislada o de dónde ha salido. Es como el euskera, es otra lengua aislada. También es una lengua flexiva nominalmente, esto como segundo, es decir, que se declina. Es una lengua tipo sujeto-objeto-verbo, es decir, como el latín, que primero se coloca el sujeto, los objetos y finalmente el verbo. No existe ni un idioma norcoreano o surcoreano, es la misma lengua. Lo único que tiene dialectos y tal, y se diferencia por entonación, básicamente. En la RPC, un coreano te va a hablar de una manera como en castellano, una entonación totalmente llana. Sin embargo, en el sur usa una entonación muy variante. Es decir, tú le oyes hablar a un surcoreano y te va a parecer que es que varía la entonación, mientras que en el norte no varían apenas la entonación, o la varían muy poco. Luego, en el sur, tienen una influencia debido a la ocupación de los estadounidenses, una influencia muy alta de los términos en inglés, mientras que en el norte no hay esa influencia. Y bueno, vamos con los verbos. Los verbos coreanos se conjugan de dos maneras, de una manera formal y semiformal.
ocurre una cosa. Para las 6 personas, para yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, es siempre la misma. Estas desinencias son siempre las mismas. La manera de formar que es bunida o zumnida, que depende si acaba raíz en vocal, ponemos bunida, o zumnida si acaba en consonante. Luego semiformal, a yo, se acaba con las vocales a u o si no, o yo, si la vocal de la raíz no es a ni o se acaba en consonante o en u. ¿Qué ocurre con esto? Pues que hay una manera diferente en cada dialecto. Si en el grupo dialectal del norte, esta es la manera estándar. Y esta es la que se usa con los niños. Sin embargo, en el sur, esta semiformal es la estándar. Y esta es la superformal, que usas con el jefe o en la empresa que trabajas. Luego, tenemos 3 verbos súper importantes, que son el verbo ser y da, y se conjuga en presente indicativo como in y da. Luego, los verbos estar, haber y tener, que es en el mismo verbo, el verbo itta, y se conjuga como izumnida. Es un error muy común pronunciarlo como itzumnida. No, esto es incorrecto, es izumnida. Y luego, como último, tenemos el verbo hacer, el verbo hada, en su sentido estricto. Luego hay más verbos como el verbo hacer, pero es más bien el sentido de elaborar. El verbo elaborar. Pero este verbo verbaliza los sustantivos. Por ejemplo, el verbo hablar, que tenemos una palabra que es la palabra, valga la redundancia, que es mal. Luego el verbo hacer, verbo hadá. Y tenemos mal hadá, que es el verbo hablar. Luego tenemos el segundo ejemplo, que es el verbo estudiar, que es kombu, que es el estudio, más hada, que de ahí sale el verbo kombu hada. Y bueno, por mí eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y año y que se